Bueno, ya arranco a grabar. Buenos días para todos. Espero que hayan tenido una bonita semana hasta el momento. Eh, que hasta el momento tengan un bonito día. Espero que el resto del día esté lleno de bendiciones. Eh, y bueno, no, nada más que desearles un bonito día para el día de hoy. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles, de nada, Nicole, para mostrarles eh, la guía que les envié para saber qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, creo que ya estaba compartiendo pantalla. Bueno, el tema de hoy es muy sencillo. La actividad que les voy a poner es muy sencilla también. El día de hoy la actividad va a ser en trabajo en clase. Hemos venido hablando de ondas, de cómo se propagan en el espacio, del péndulo, de un movimiento armónico simple, del resorte. Hemos venido hablando de varias situaciones. Pues resulta y acontece que hoy vamos a seguir hablando de esas situaciones, de esas acciones que siguen generando ondas en el espacio. Siguen generando ondas en el espacio. Entonces, la fecha de hoy estamos a 17 de septiembre. Ciclo, 2 de media. Área, ciencias. La asignatura es física. El tema, el sonido. La frase, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Queremos que las cosas cambien, tenemos que pues mejorar nuestras situaciones de vida. Poner a funcionar ese cerebro. Entonces, esa es la invitación para el día de hoy. No quedarnos quietos, sino ir más allá para que tengamos esa capacidad de cambiar nuestro entorno de una manera inteligente. Esa es la frase, la invitación para la frase del día de hoy. Bueno, entonces los desempeños para el día de hoy. Entonces, características del sonido y la velocidad del sonido. Entonces, ese es como el tema a grandes rasgos del día de hoy. Vamos a hablar del concepto del sonido. Vamos a hablar de qué es eso del timbre, qué es eso de la intensidad, cuáles son las propiedades del sonido, cuáles son los medios de propagación del sonido. Y vamos a mirar cómo es que se comportan las ondas del sonido en el espacio. Entonces, hoy vamos a hablar del sonido. El tema es muy sencillo, rápido. Espero que no sea tan confuso para ustedes y podamos
utilizar el resto del tiempo para hacer la actividad del día de hoy, que es demasiado sencillo. Entonces yo les voy a proponer a ustedes, les voy a dar una charla sobre el sonido, sobre las características del sonido, cuáles son los parámetros del sonido, todo lo que tiene que ver con esto, cuál es qué es la intensidad, cómo se ve el sonido por medio de una onda en esa intensidad, cómo se comporta cuando un sonido es grave o cuando un sonido es agudo. ¿Cómo es que se propaga el sonido por distintos medios, no? La velocidad en el aire, cuál es la velocidad en el agua, en el cobre, en el acero. Mirar que hay una fuente emisora, un mensaje, una onda y una fuente receptora. Bueno, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ¿qué van a hacer de tarea? Es muy sencillo. Como yo voy a hacer eso como un conversatorio de lo que estamos hablando, van a realizar un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un mapa donde solo hay imágenes, que se entrelazan entre ellas para dar como un significado. Eso es un mapa mental. Es como una especie de mapa conceptual, pero en vez de palabras, es con imágenes. Entonces van a realizar un mapa mental, donde van a unir 4 páginas tamaño carta, donde van a mostrar qué es una onda, qué características tienen las ondas, qué es el sonido y cómo viaja el sonido, por dónde, qué medios, bueno, según lo que yo les estoy hablando y todo lo que hemos venido hablando de ondas, del movimiento armónico simple, del péndulo, del resorte y ahora del sonido. Entonces, eso es lo que van a hacer un mapa mental donde van a unir 4 páginas de tamaño carta y van a llenar eso de imágenes, donde van a explicar todo lo que tiene que ver con las ondas, el sonido. Pueden utilizar palabras para conectar imágenes, no párrafos, no me van a escribir párrafos porque no es necesario. Palabras claves o conectores que conecten imágenes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a hacer el día de hoy. Entonces, el tema es muy sencillo. Les voy a compartir esta guía, ya se las compartí para que tengan, digamos ahí, información a la mano. Pueden averiguar más información ustedes aparte. Bueno, entonces el tema es el sonido. Entonces, el sonido tiene varias, digamos, características específicas, ¿no? Entonces, lo primero del sonido es que se produce por medio de un movimiento. A este movimiento las vamos a denominar vibraciones. Esas vibraciones son las que se transportan, esas vibraciones se transportan por el aire o por el medio físico que se vaya a transportar, ¿no? Sabemos que el sonido se puede viajar también en el agua, por ejemplo, y lleva una velocidad distinta que cuando viaja por el aire. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el sonido tiene algo especial
y una característica especial que se llaman las vibraciones. Y que estas vibraciones son las que ejecutan ese movimiento y viajan por el espacio. Digamos que esa es la característica general del sonido. Entonces resulta y acontece que el sonido, para que pueda percibirse como onda, debe haber un receptor, alguien, algo que reciba ese mensaje, que reciba ese mensaje. Entonces, desde la fisiología, el oído tiene la capacidad de recibir, de procesar información exterior que viaja por el espacio. Entonces, el ser humano posee desde su fisiología en el oído un funcionamiento para recibir, captar y procesar información. El oído es el que recibe estas ondas, estas vibraciones que se han desplazado por el espacio para recibir estas vibraciones y poder traducirlas en información. Entonces, resulta y acontece que el sonido se define según unos parámetros. Entonces, ¿qué parámetros tiene el sonido? Entonces, altura. En este caso sería como el volumen. Vamos a tener sonidos por duración. Por duración. Vamos a mirar sonidos donde los vamos a identificar según su intensidad. Y vamos a tener unos sonidos que vamos a identificar por el timbre. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia entre la altura con la intensidad, entre la intensidad con la duración y la duración con el timbre. Entonces resulta que acontece que estas características que tiene el sonido, según su parámetro, define, digamos, algo del sonido. Entonces, para la altura, entonces, dentro de la altura existe algo que se llama el diapasón. Entonces resulta y acontece que físicamente existe una caja donde el sonido puede o recogerse o puede aumentar o puede expandirse según, digamos, el espacio que ocupa esa caja. El espacio que ocupa esa caja. A esa caja la vamos a denominar el diapasón. La vamos a denominar el diapasón. A esa caja la vamos a denominar el diapasón. Digamos, en un nombre más coloquial, le podemos denominar, digamos, un altavoz, un parlante. Digamos, sería como la función del diapasón. Entonces, en la altura, el diapasón, que es el que hace que los sonidos suban o bajen el volumen. Entonces podemos ver que en la altura podemos ver algunos sonidos que son graves y algunos sonidos que son agudos. ¿Por qué se llaman sonidos de altura? Entonces aquí abajo, acá abajo, yo muestro dos ondas de dos sonidos
de alguien que tiene un sonido de voz grave y alguien que tenga el sonido de voz agudo. Entonces, el sonido de voz grave es cuando el sonido es bajo, opaco, grueso. Y el sonido agudo es cuando es alto, fuerte, chillón. ¡Ah! Chillón, fuerte, alto. Entonces, cuando las personas dicen es que tiene una voz muy chillona, cuando dicen eso es porque el sonido o la voz es muy aguda. Y cuando alguien le dice es que usted su voz es muy como muy ronca, muy opaca, muy fuerte, ahí le están diciendo que el sonido es grave. Y entonces en la onda también se puede identificar que una onda viaja dependiendo. Entonces, si la voz es chillona, grave, dura, fuerte, alta, vea que la onda es alta y delgadita, es decir, su altura se agranda, su altura, sí, su altura. Y si el sonido es bajo, opaco, grueso, la onda se alarga y se pone un poco más bajita, la altura de la onda. Entonces vemos que cuando es grave la altura de la onda es baja y cuando el sonido es agudo, la onda es alta, grande. La onda es alta. Entonces ahí podemos mirar por qué los sonidos de altura tienen que ver con las ondas y por qué los sonidos graves son de una onda bajita y los sonidos agudos son de una onda grande, alta. También podemos ver los sonidos por su duración. Entonces tenemos sonidos que son largos y sonidos que pueden ser cortos. Entonces hay unos sonidos, digamos si vamos a hablar de ondas, cuando alguien le pega con una varilla metálica algo metálico, ¡pah! Se le pega y ese sonido de vibración queda como un sonidito, como un sopletico, un sorbete, un soplo delgadito que se alarga en el tiempo. Entonces hay unos sonidos que por su vibración se alargan y hay otros que pueden sonar secos cuando uno le pega con algo a una madera. ¡Pah! Suena seco, corto. ¡Pah! Hay unos sonidos que pueden ser largos, de una vibración larga. Entonces también podemos ver sonidos que tienen que ver desde su duración, desde la duración. También podemos mirar la intensidad del sonido. Si el sonido es muy intenso o el sonido es muy, digamos, menos intenso. En este caso sería si el sonido es demasiado fuerte o el sonido es demasiado suave. A eso se refiere con la intensidad. Entonces hay sonidos que son fuertes, duros, y hay unos sonidos que son suaves. Entonces ahí es donde podemos hablar cuando una persona habla muy duro, dice la intensidad del sonido de la voz de esa persona es muy fuerte, o alguien que habla demasiado suave y la intensidad es muy tenua, dice la intensidad de la voz de esa persona es muy suave. A eso es con lo que se refiere con intensidad. Y el timbre en el sonido, el timbre es cuando, el timbre es para identificar los sonidos, identificar. Entonces, eso tiene que ver mucho con instrumentos y con las voces, porque son los sonidos que, digamos, uno puede identificar porque son los que uno más conoce. Entonces, a veces, uno puede ir caminando por la calle y alguien habla, y entonces la voz puede ser tan parecida que uno cree que me está hablando alguien conocido y uno voltea a mirar. Y cuando se da cuenta es otra persona. Entonces ahí uno dice, es que el timbre de la voz se parece al de una prima, al de un primo, al de mi mamá. Entonces, hay timbres que se pueden parecer. Entonces, los timbres son para identificar sonidos. A veces uno llega y va en el Transmilenio y suena el timbre del celular.
y uno va y tira a contestar, y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? No es mi celular, es el del vecino que le sonó. Ah, pero tiene el mismo timbre. ¿Por qué? Porque son parecidos. Entonces, el timbre en el sonido se utiliza para identificar. Para identificar. Entonces aquí, cuando hablamos de intensidad en el sonido, vemos que si la intensidad del sonido es débil, la onda es suave. Y la amplitud de la onda, baja. En cambio, cuando el sonido es fuerte, la amplitud de la onda crece. Pasa muy parecido cuando los sonidos son graves y cuando son agudos. Entonces, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas de lo que tiene que ver todo con el sonido, con las características del sonido. Preguntas, por favor. Pregunta, Cristian dice no, Brigitte dice que no. Bueno. Entonces resulta y acontece que el sonido tiene la capacidad de viajar por el espacio. El sonido tiene la capacidad de viajar por el espacio y ese sonido cuando viaja por el espacio viaja a una velocidad. Viaja a una velocidad. El sonido, al igual que la luz, tienen esa propiedad de viajar a cualquier rincón donde tenga la posibilidad de moverse. Tienen la misma posibilidad de moverse. Entonces ahí es donde dicen, ¿en serio, profe? Sí. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno está en la casa haciendo oficio. Entonces, si uno está en la sala componiendo la música y uno escucha ahí el sonido fuerte, y le tocó desplazarse a la pieza, en la pieza no va a escuchar la misma cantidad de potencia del sonido, lo va a escuchar un poco más suave. Entonces ahí cambia, ahí puede ser o porque se bajó digamos, la intensidad del volumen, o sea, se bajó el volumen, o porque uno se alejó y el espacio que tiene que viajar el sonido se demora un poquito más y por eso se baja el volumen en el oído. Entonces puede ocurrir varias cosas. Entonces, cuando yo digo que el sonido puede viajar a cualquier rincón, es porque en cualquier parte de la casa, aunque usted esté por allá en el sitio más escondido, uno alcanza a escuchar el sonido de la música que uno tiene. Entonces, ahí es cuando yo digo que el sonido tiene esa capacidad de meterse por los huecos, por las distancias, por cualquier espacio donde pueda viajar, por donde se pueda mover. Entonces, podemos ver que el sonido puede, dependiendo de su posición, pueden cambiar las características, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo les daba era, si uno está en un concierto, si uno se hace cerca al parlante, pues va a escuchar duro, ¿no? Pero si hay dos opciones para bajarle el sonido. Uno, o coger y bajarle la intensidad a los parlantes para que baje el volumen, o alejarse del parlante. Es decir, que haya mucho más espacio para que el sonido viaje más y cuando llegue a nuestro oído, pues ya llegue con una menor intensidad. Eso lo vamos a ver más adelantico cuando veamos todo lo que tiene que ver con la velocidad del sonido, el efecto Doppler, que es cuando uno ya empieza a identificar la frecuencia, la intensidad de la frecuencia, cuando es suave, cuando es duro. Bueno, eso lo vemos más adelante en una sesión más adelante. Entonces, como el sonido
tiene esa capacidad de viajar por el espacio, pues dependiendo, digamos, el contexto del espacio, pues va a viajar de una menor o mayor velocidad. Entonces, en la velocidad, la onda depende única y exclusivamente, la velocidad de la onda depende única y exclusivamente de las características de donde se va a propagar esa onda. Esa onda. No tiene nada que ver ni con el periodo, ni con la frecuencia, no. En estos casos, la onda viaja, aumenta o disminuye la velocidad dependiendo las características del medio. Entonces, en general el sonido viaja más rápido en los medios más densos, es decir, en un ambiente donde haya menor capacidad, digamos, de viajar. Suena contradictorio, pero entonces cuando uno entra, digamos, a un sauna y todo ese vapor, uno entra y uno dice, uy, el ambiente aquí, el vapor está denso. A veces uno puede estar en la ducha y el vapor no está tan denso, está un poco más opaco, ¿sí? Entonces, si el objeto es muy denso, el sonido va a viajar mucho más rápido, y si el espacio no es tan denso, se va a demorar un poquito más en viajar. Entonces, ejemplos. Vea que la velocidad del sonido en el aire es de 340 kilómetros por hora. En cambio, en el agua tiene mayor densidad, es decir, es un poco más densa el agua, por ende, el sonido en el agua va a viajar mucho más rápido. Viaja a 1450 metros por segundo en su propagación. Entonces, esto lo que nos muestra aquí exclusivamente es que realmente si uno digamos, ¿cómo lo explicaría de cierta manera? Si mandamos una vibración desde un submarino para dar un mensaje a otro submarino a una distancia de 2 kilómetros, por ejemplo, entre submarino y submarino, y por encima del agua están dos barcos a la misma distancia, ¿cuál sonido va a llegar primero? ¿Si el sonido que viajó por el agua o el sonido que viajó por arriba por el aire? Entonces, según esto, el sonido de los submarinos, del sonido de la vibración por debajo del agua, va a viajar mucho más rápido que por arriba en el aire. Entonces, cuando el ambiente es más denso, la velocidad del sonido aumenta. Entonces, digamos, en el cobre es un poco más denso que el agua, viaja a 3.700 metros sobre segundo. En cambio, en el acero, en el hierro eso viaja demasiado rápido y la vibración también es demasiado rápido. Por eso yo les decía, si uno tiene una varilla metálica y le pega algo metálico, la varilla empieza a vibrar tan rápido que a veces uno no se da cuenta que la varilla está vibrando. Y el sonido también se hace más largo, más fuerte y viaja mucho más rápido. Viaja mucho más rápido. Lo mismo pasa con la temperatura. Cuando la temperatura es mucho mayor, el sonido viaja mucho más rápido. Pero si la temperatura no es tan alta, el sonido no viaja tan rápido. Es decir, que la temperatura hace que el ambiente se ponga un poco más denso y al ponerse más denso va a viajar un poco más rápido el sonido. La humedad también hace que el sonido pueda viajar mucho más rápido.
Preguntas, muchachos. Preguntas sobre el sonido, características del sonido, velocidad del sonido. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta de lo que tenemos que hacer de trabajo en clase? Entonces, llamo lista, paso a seguir, llamo lista. Son las 10:20, la clase se termina a las 11:30, es decir, casi en una hora. Duro llamando lista casi 20 minutos. Termino de llamar lista y empiezan a hacer el trabajo en clase para que puedan enviar, ojalá, hoy eso, ojalá, aunque yo sé que no. Hoy es jueves, viernes, sábado, por ahí el domingo ya creo que ya todos debieron haber terminado la actividad para que la puedan subir a la plataforma. Pero ojalá terminaran el trabajo hoy para que sea mucho más rápido para mí calificar los trabajos. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Profe, ¿se puede en medio pliego de cartulina? Sí, claro, también lo pueden hacer en medio pliego de cartulina. Lo importante es que tengan buen espacio para hacer el mapa mental, ¿no? Deben haber mínimo, como mínimo, unos 15 dibujos, como mínimo. ¿Por qué mínimo 15 dibujos? Así por encimita. Mire, hablamos de intensidad, hablamos de duración, altura, timbre, del oído, de las vibraciones, del aire, de la temperatura, de la densidad, de la velocidad del sonido, de que si es agudo o grave, si es fuerte o suave, si viaja más rápido en el agua que en el... Bueno, hay tanto tema que debe tener buena información de dibujos según lo que entendieron del sonido y todo lo que tiene que ver con ondas. ¿Listo? Entonces el paso a seguir es, llamo lista, termino de llamar lista y arrancan a hacer el trabajo. ¿Listo? Entonces voy a empezar a llamar lista. Ojalá me activen el micrófono y me digan presente por el micrófono. Así no tengo que estar mirando el chat, ¿vale? Ojalá. Bueno, entonces voy a llamar lista. Aguilera Martín, Nicolás Andrés. ¿Está por ahí? Alemán Hernández, Kevin Andrés. Ok, Andrés, ya leí acá. Listo. Barajas Tamín, Juan Sebastián. Presente. ¿Listo? El que ya me va contestando lista puede salir de la videollamada y empezar a hacer el trabajo de la clase, por favor. Bayona Artunduaga, Juan Camilo. Presente, profe. Botia Cicia Steven Arbey. Botia Cicia Steven Arbey. ¿No? Burbano Gil Juan Felipe. Burbano Gil Juan Felipe. Está por ahí. Bustos Quintero Laura Alejandra. Bustos Quintero Laura. Está por ahí.
Calderón Suaza, John Héctor. Presente, Calderón profe. Suaza. Listo. Perfecto. Cardoso Perdomo, Laura Valentina. Cardoso Perdomo, Laura Valentina. Carrillo Franco, Cristian Camilo. Carrillo Franco, Cristian Camilo. Castañeda Hernández, Johan Esteban. Castañeda Hernández. Listo. Castro Piñeros, Cristian. Presente, profe. Listo. Castro Camacho, Johan Steven. Castro Camacho, Johan. Delgado López, Andrés Camilo. Delgado López, Andrés. No. Durán García, Alex Nicolás. Durán García, Alex. Listo, contestó por el chat. Montalvo Jiménez, Brigitte Andrea. Presente. Listo. Franco Huitrago, Daniel Steven. Franco Huitrago, Daniel Steven. Contestaría por el chat, no. Galindo Gutiérrez, Karen Natalia. Presente. Listo. Calvin Mulcue, Michelle Alejandra. Presente. Listo. Garzón Linares, Juan Andrés. Presente. Listo. Gómez Sanabria, Yelitza Mariana. Gómez Sanabria, Yelitza. Presente, profe. Listo. Gómez Velasco, Adrián Alexander. González Cantor, Jimmy Esteban. Presente, profe. Guerrero, listo. Guerrero Arteaga, José David. Presente. Listo. Hernández Franco, Brian. Presente, profe. Listo. León Garavito, Sebastián. Lozada Urbano, Nicole. Porque contestó León por el chat. Lozada, Nicole. ¿Estará por ahí? No, me parece que no. Mejía Espinosa, Daniela. Mejía Galindo, Juan Camilo. Mejía, Melo Solórzano, John Anderson. Molano Heredia, Giselle. Presente. Listo. Moreno Alfonso Dubán. Muñoz Celi Karen Tatiana. Presente. Murillo Sánchez Brian Esteban. Presente. Listo. Olaya
Morales Dayir Esteban. Ortiz Jiménez Daniel Ricardo. Presente. Osorio Lizarazo Sebastián Alejandro. Pérez Herrán William Andrés. Pérez Ramos Marco Aurelio. Presente. Listo. Pineda Jiménez Sara Valentina. ¿No? Pinzón Amaya Diego Alexander. Quintero Moyano Angie Lisset. Ramírez Fajardo Paul Sebastián. Presente. Listo. Espere porque Pinzón me contestó por el chat. Y Ramírez Fajardo Paul Sebastián. Ah, ya, listo. Alguien que no haya llamado en el Osorio Sebastián. Espere porque aquí hay otro que me contestó por acá. Listo. Alguien que no haya llamado, muchachos. Carrillo Cristian. Venga a ver si yo ya lo puse. Carrillo Cristian. Listo, ya le puse la asistencia. ¿Quién más que esté acá que no le haya llamado? Por favor. ¿Alguien más? Listo, muchachos. Voy a parar la grabación para poderla descargar y subirla al Classroom